Ser podcast. Creo que no ha entendido bien el inglés. Fuck off. Le ha dicho fuck off. O fuck you. No le ha dicho fuck you. Entonces, Ese puede ser el dilema si al parecer no sabes inglés. Ha habido insultos toda la vida desde que el fútbol es fútbol. El problema no es de la traducción, es la intención. Aunque el problema en España para este tipo de dilemas con el inglés sí es la traducción, porque pocos entienden el idioma más hablado del mundo. Crónica 24/7. En el país que compite con Francia por ser el número 1 mundial del turismo, solo el 15% de los españoles reconoce hablar bien el inglés. Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana. Los jóvenes están ganando mucho terreno y muy rápidamente. Eva Aguado. Pero entre los mayores de 60, el 90% no habla ni una palabra del idioma de los negocios, de la tecnología. Justamente tenía ya el profesor para el inglés. Del poder. Pues bueno, no pasa nada. No voy a tener ningún problema en explicarme la segunda lengua del mundo. En Crónica 24/7 nos preguntamos por qué el inglés nos sigue quedando para septiembre. Episodio 165. ¿Qué falla? ¿Funciona el bilingüismo en las escuelas? Our position and our opinion is that Spain. ¿Por qué los políticos que hablan inglés en España siguen siendo excepción? And in the end, what I can share with you is that there are many things in common. Thank you. Thank you. No todo el inglés es fuck off. En un mundo en el que Europa gira en inglés, Congratulations. I'm very happy to be able to en el que las grandes decisiones del momento se preguntan y se anuncian en inglés. Por Laura Gutiérrez. Very good question. UK has mentioned it, but En un Parlamento Europeo en el que hasta el PP habla inglés, en España nos cuesta todavía despegar en el aprendizaje del idioma más hablado del mundo, el que más se utiliza en negocios, tecnología, ciencia y entretenimiento. Bro, ¿estás ahí? Perdón, que me fui de vacaciones. ¿Tienes algún TikTok por ahí, tío? Buah, tío, hermano. ¿Un TikTok que me podéis dejar por ahí? Un poco de scroll, tío. Un poquito de scroll, tío. Los anglicismos sí que están a la orden del día, sobre todo entre los más jóvenes y en las redes sociales que manejan palabras como bro o cringe, del inglés cringe. Cringe o cringe es un neologismo procedente del inglés y usado especialmente en la jerga popular entre los jóvenes, sobre todo en redes sociales. En España se habla inglés, sí, pero muchísimo menos que en los países de nuestro entorno. Mira, en 1987 el 17% de los españoles decían que podían mantener una conversación en inglés. En 2005 un 27% y en la actualidad pues hay un 39%. O sea, 4 de cada 10 españoles dicen que pueden mantener una conversación en inglés. Pues es una mejoría clara, pero también es cierto que estamos todavía muy por debajo de la media de la Unión Europea. Es María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas. Su último informe asegura que España es el cuarto país europeo con la mayor proporción de ciudadanos, un 30%, que nunca ha aprendido inglés. Estamos en el furgón de cola. Detrás de nosotros tenemos solo 3 países: Rumanía, Irlanda y Portugal. El porcentaje mejora a medida que baja la edad, lo que confirma la brecha generacional. Los jóvenes ya, pues 2/3 casi hablan inglés, o por lo menos dicen que pueden mantener una conversación en inglés. Sin embargo, entre los mayores de 65 años, pues el porcentaje es muchísimo más pequeño, ¿no? Es 1 de cada 6 en lugar de 2 de cada 3. Entre los jóvenes, según Funcas, son muy pocos los que nunca han aprendido inglés, el 16% de los que tienen entre 23 y 34 años, el 21% en el grupo de 35 a 44. Son, eso sí, los porcentajes más altos de la Unión Europea, por detrás de los de Irlanda y Rumanía. Los expertos coinciden en que el principal problema es el excesivo consumo de productos en español y la falta de inversión, utilizar poco el inglés hablado. Creo que es un poco cultural también, ¿no? Que arrastramos esta tradición de estar menos abiertos al exterior, consumir menos productos en idioma original también, y eso también repercute, ¿no? en que la gente vea menos la necesidad de hablar en inglés y por lo tanto invierta
invierta menos en esa formación. En los colegios siempre se nos ha enseñado primero la gramática y después a leer, pero nunca se ha enseñado a comprender perfectamente el idioma y hablar, con lo cual la gente, las personas, carecen completamente de estas competencias tan importantes. Javier Figarola es el CEO de ABA English, una de las academias más antiguas y más punteras en el aprendizaje de este idioma a nivel mundial. Nos cuenta que los españoles tienen ese déficit de inglés a la hora de buscar trabajo. Lo que necesitan, lo que piden es mejorar su confianza. Muchos de los estudiantes, cuando llegan, saben leer y comprenden un poco la gramática, pero no se atreven a pronunciar, no se atreven y no pueden pronunciar correctamente el inglés. Entonces, esto es lo que nos piden, tener confianza en el idioma. Es tu momento, aprende inglés. ABA English. Aprender inglés se puede hacer de muchas formas, pero en ABA English apuestan por la inmersión porque están convencidos de que ahí está el principal punto rojo de la educación en idiomas en España. Uno de los principales problemas es que los profesores no son bilingües y la inmersión no es total. Entonces, si tú no estás inmerso en un sistema educativo donde se habla el anglosajón, los estudiantes al final no conseguirán hablar. Su método es el heredero de Home English. Porque mi padre, que fundó Home English, siempre estuvo buscando utilizar las últimas tecnologías para enseñar a distancia. Entonces el primer curso que sacó fue en disco de vinilos y te hacían llegar a tu casa unos discos de vinilos que tú te ponías y empezabas a escuchar a personas en inglés. En las cintas de cassette del vinilo ahora enseñan a través de internet o del móvil. Hello, Frank. It's Sheila. Oh my God! What a surprise! How are you? I'm very well, thank you. Con historias que recrean escenas de la vida cotidiana. What about to love? Love? Loved? Loved. It's a regular verb. Yes, but it's not ordinary. It's the most important verb in life. Suspendía siempre y lo odiaba, de hecho, así que hasta que mis padres me mandaron un verano a Irlanda con una familia, con 11 años, un mes, y fue para mí eso un antes y un después. Elena trabaja hoy con una empresa americana, trabaja en el sector del turismo y utiliza el inglés a diario. Yo trabajo en el sector del turismo y me rodeo de gente que habla bastante bien el español. Pero es verdad que, por ejemplo, en particular mi empresa, estamos en 65 países y yo veo que hay otros países, compañeros míos, que hablan mucho mejor que lo que hablamos nosotros los españoles. Los profesionales piden más formación en inglés en las empresas, sobre todo a quienes tienen más de 40, para evitar situaciones como esta. Llamó un cliente al teléfono de la oficina y lo cogió un compañero mío que no sabía inglés. Y en cuanto escuchó que le estaban hablando en inglés, directamente colgó el teléfono. Año 2004. It's anyway, right? It's Esperanza Aguirre. It's a pleasure to have you here, Esperanza. Thank you very much. But people have told me that you speak English. Is it true? I do speak English, but I don't practice, so maybe... Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, instala un método de enseñanza pionero en España y prácticamente en el mundo, el modelo bilingüe, que consiste en que todas las asignaturas se dan en inglés, salvo lengua y matemáticas. Un modelo que todavía hoy sigue vigente, aunque ha sido cuestionado desde todos los ámbitos educativos, incluso por los propios docentes. Soy maestra, pero también soy madre, y desde el principio, porque soy especialista de inglés, yo sabía que mi hija y mi hijo no iban a ir a un colegio bilingüe, porque enseñar inglés es otra cosa y enseñar sociales y naturales es otra cosa. No pueden estar las materias al servicio de la lengua extranjera. O sea, yo quiero que cuando un maestro o una maestra en primaria quiere enseñar música a mi hija, a mi hijo, lo vive, lo disfruta, se comunica en su lengua materna. El 40% de los maestros de educación primaria creen que las únicas asignaturas que tendrían que impartirse en inglés en un programa bilingüe deberían ser educación física y arte, el mismo porcentaje que limitaría en secundaria las asignaturas en inglés a las ciencias, el deporte y la educación artística. En España, 1,5 millones de alumnos estudian en un programa bilingüe. Yo, con todos los profesores de inglés que he tenido, algunos tenían buen nivel de inglés y otros no tenían tan buen nivel de inglés, pero en general
todos los profesores tenían buen nivel de inglés, excepto alguna excepción que ha habido alguna vez. Profesores que dan asignaturas en inglés como geografía e historia, que en mi instituto es en inglés, tienen un nivel bastante bajo y nos dan la asignatura en español y luego nos hacen el examen en inglés. En general, en mi colegio, todos los profesores tienen muy buena pronunciación y una manera muy divertida de enseñarnos y que haga que aprendamos. Menos el profe de música, que cuando intenta hablar inglés se nota que no entiende ni pa. Los sindicatos creen que estamos en un momento de impasse en el aprendizaje del inglés. Creen que hay que promoverlo. El reto a futuro es elevar el nivel de inglés para todos, no para unos pocos, y en ese sentido apostamos por incrementar los horarios de inglés y por garantizar desdobles en los grupos, de tal manera que de cada grupo se hagan 2 para reducir la ratio y facilitar el aprendizaje del idioma. Es Paco García, de Comisiones Obreras. La educación tiene todavía muchos retos por delante en esta asignatura, por ejemplo, en la FP. Sí, eso es un rasgo también distintivo de España, que en otros países en FP es obligatorio estudiar un idioma y en España no en todos los programas. En España existen tantos modelos de educación bilingüe como comunidades y tantos políticos no bilingües como partidos. Me confirmaron que hubo alguén que visitou Galicia. Polo número de xente que levaba e polos medios aéreos e terrestres, pensei que era Bruce Springsteen, pero no era Bruce Springsteen. Yo fui un presidente que no sabía inglés y lógicamente me hubiera gustado saberlo. Por supuesto que es mejor, no cabe ninguna duda. ¿Eso invalida? No. ¿Pero es mejor? Sí. ¿Ayuda? Sí. En las relaciones internacionales, sin duda. Crónica 24/7. Woke is bullshit. Al grito de lo woke es una mierda, o de lo woke tiene que morir. Es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. En Crónica 24/7 te contamos qué es lo que los líderes ultras están combatiendo, qué es lo woke, para qué sirve, por qué quieren acabar con ello. Los grandes fondos están abandonando la agenda woke, se está produciendo lo que para unos es poner fin a la discriminación racial, fomentar la inclusión LGTBIQ+, frenar la desigualdad por culpa del género. Yo creo que Europa y España no pueden quedarse atrás de ese gran cambio. Yo creo que Europa no puede seguir hundiéndose en la agenda woke. Para los Milei, Trump, Abascal es el enemigo. Se han propuesto combatirlo con todas sus fuerzas y lo están consiguiendo. Por ejemplo, en solo 3 años, entre el 21 y el 24, el porcentaje de empresas tecnológicas de Estados Unidos que apostó por las políticas de diversidad, inclusión, igualdad, se duplicó. Pasó del 20 al 40%. And I've made it official, an official policy of the United States, that there are only 2 genders, male and female. Pues Trump quiere acabar con eso de un plumazo, a golpe de leyes y órdenes. Sin ir más lejos, la embajada española en Estados Unidos no va a poder comprar a empresas españolas que promuevan esas políticas de diversidad o inclusión de raza o género. Fuck off a la diversidad. Por Pablo Anzola. I know that this is something that we all understand that the whole industry is behind on, and Facebook is certainly a big part of that Solo issue. unos años separan estas declaraciones de Mark Zuckerberg, Because we know that having diverse viewpoints is what will help us serve our community better. afirmando en el Congreso estadounidense que la diversidad en Facebook era crucial para servir mejor a su comunidad de usuarios. The kind of masculine energy, I think, is good, and obviously, society has. De estas otras, en las que el número 1 de Meta dice ahora literalmente que hace falta más energía masculina en las empresas. La de Zuckerberg es una de las muchas compañías que en las últimas semanas han dado marcha atrás a sus planes de diversidad, equidad e inclusión.
El asesinato racista de George Floyd en 2020 fue el impulso definitivo para estas iniciativas. Por compromiso social o por cuidar su imagen, todas las compañías parecían querer subirse al carro de la diversidad, hasta el punto de que el 75% de las grandes empresas estadounidenses han llegado a contar con programas de este tipo. Son las mismas que ahora, en plena metamorfosis trumpista, dan marcha atrás a estos planes. My administration has taken action to abolish all discriminatory diversity. 2 días después de que Zuckerberg anunciara que eliminaba sus objetivos de diversidad, equidad e inclusión, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hacía lo mismo para las plantillas de la administración pública. Esos planes son un sinsentido, ha dicho Trump, e incluso ilegales, según Elon Musk. Al calor de ese apoyo institucional, compañías como Google, Amazon o McDonald's se han adherido sin caretas ahora a ese movimiento conservador. Open a door. A pesar del boom de estos discursos, lo cierto es que las iniciativas DEI, por sus siglas en inglés, buscan no solo promover las oportunidades laborales de minorías tradicionalmente subrepresentadas en las empresas, sino también dar alas a iniciativas y a financiación para garantizar una inclusión correcta. Enfrente tienen ahora a aquellos que aseguran, primero, que esos planes son discriminatorios y segundo, que han ido demasiado lejos. Los datos, en cambio, no parecen darles la razón. Después de varios años, Google ha sido la última en dar marcha atrás a sus objetivos de diversidad en la contratación. Sin embargo, este viraje llega en un momento en el que solo 3 de cada 10 puestos los ocupan mujeres. Ocurre lo mismo en Meta, donde el 74% de los altos cargos están ocupados por hombres y menos del 5%, por ejemplo, por afroamericanos. We're all human, we're all different, and we're all equal. Y algo parecido se da en Amazon o en McDonald's, aunque aquí la brecha racial y de género depende mucho de dónde miremos. En los restaurantes y en los almacenes la paridad es casi matemática. La diversidad racial es allí un hecho, pero en las cúpulas, de nuevo, casi 8 de cada 10 asientos están ocupados por hombres blancos. Parece, por tanto, que queda mucho camino todavía por recorrer. Sin embargo, frente al DEI, ahora muchos defienden el MEI, mérito, esfuerzo e inteligencia. Pero ¿son excluyentes inclusión y mérito? ¿Acaso diversidad y esfuerzo no pueden ir de la mano? Los defensores de los programas de diversidad están cansados de repetirlo. Aplicar cuotas en la contratación no busca solo plantillas diversas, sino precisamente garantizar que el talento y el mérito enquistado en los grupos tradicionalmente discriminados salga a la luz. Plantea un problema de equidad, pero plantea también un problema de eficiencia, porque el talento femenino y el talento diverso es necesario en todas partes. Cecilia Castaño es vicepresidenta de Economistas frente a la crisis. Los grupos diversos, los grupos que tienen concretamente mujeres, son mucho más eficientes que los grupos en los que hay solo hombres. De hecho, un estudio reciente de la consultora McKinsey asegura que las empresas diversas son mucho más rentables. En cifras, las empresas con mayor brecha racial y de género tienen hasta un 66% menos de probabilidad de superar a sus competidores. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia colectiva de un grupo no depende de la suma de las inteligencias individuales de sus miembros, sino que depende de la calidad de las interacciones. Otro estudio de las universidades de Chicago y California envió 83.000 solicitudes de empleo a distintas empresas. En un quinto de las más de 500 a las que se dirigieron se observaron signos de discriminación. Entre los 20 propietarios más ricos de las tecnológicas solamente hay 2 mujeres. Así que tampoco parece claro, como dicen los mismos hombres blancos que toman las decisiones, que los programas DEI les estén discriminando. Todavía parece que el mundo fuera de los hombres, ¿no? Y que las mujeres seamos, pues eso, la costilla, ¿no? La que tiene que estar allí esperando, ¿no?
Es evidente, por tanto, que estos programas de diversidad no han impedido que la energía masculina de la que ahora habla Mark Zuckerberg siga contagiando los despachos y perpetuando la desigualdad. Colorblind and merit-based. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT. There are only two genders, male and female. Es evidente también que normalizar el discurso racista y machista que la tecnocracia de Silicon Valley empieza a exponer sin complejos supone un riesgo para un ecosistema empresarial que sigue quebrado. Queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. En este escenario es innegable el peligro que corremos ahora de retroceder cuando apenas se han dado pasos hacia adelante. Crónica 24/7. Yo dentro del espacio, ¿no? Dentro del colegio, no hay una salida del armario porque... Natalia tiene 21 años. Es profesora en un colegio de Santander. Porque se impone una heteronormatividad. Y en su entorno laboral, entre los compañeros y las familias de sus alumnos, nadie sabe nada de ella, de su vida, de su identidad, porque no se siente cómoda compartiendo su realidad. Y creo que no estoy preparada para enfrentarme al juicio de los padres ahora mismo, entonces simplemente no he salido del armario dentro de a lo que el código se refiere. La necesidad de permanecer dentro del armario en el entorno laboral no es una excepción, es la norma. 4 de cada 10 personas trans en nuestro país son expulsadas del mercado de trabajo en el proceso de selección y más del 42% de las personas LGTBIQ+ son discriminadas sin disimulo. Por eso, para acabar con esta estadística de la exclusión, España está estrenando un reglamento. Bueno, este acuerdo, el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas. Es grande, ¿eh? Uge Sangil es la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. Es un acuerdo que es pionero, no solo en Europa, sino a nivel internacional. En Crónica 24/7 escuchamos a los discriminados y discriminadas. Detallamos la norma que desde ya les tiene que proteger en el trabajo. España es orgullo. España es un país de orgullo y es un país referente en la igualdad, en los derechos y ahora mismo también en el trabajo para la no discriminación de las personas LGTBI en las empresas. Todos fuera del armario. Por Estefanía Salvatierra. Me sentaron contra la pared en una mesa, 8 horas, y cuando llego a mi casa me encuentro con una carta de despido. Siempre he vivido un proceso de ocultación en el empleo. Una vez que estuvieras fuera del armario y te expusieras, ¿no?, al juicio público, era muy complicado volver a encontrar trabajo en el mismo municipio. Son Daniela, William y Natalia. Los tres han sufrido discriminación laboral por pertenecer al colectivo LGTBI. En España hay 3 millones de personas en edad de trabajar que forman parte de él y el 66% lo hace. Pero son muchos los que se enfrentan a la discriminación y al miedo a visibilizar su condición sexual en su centro de trabajo. Yo dentro del espacio, ¿no?, dentro del colegio, no hay una salida del armario porque se impone una heteronormatividad y creo que no estoy preparada para enfrentarme al juicio de los padres ahora mismo, entonces simplemente no he salido del armario dentro de a lo que el código se refiere. Natalia tiene 21 años, ejerce en un colegio de Santander y aunque prefiere no hablar de su orientación sexual en el centro escolar, reconoce que se siente mucho más libre que en su primer empleo, cuando se ocupaba de manera temporal en una explotación agrícola. Los datos de la Federación LGTBI apuntan a que 7 de cada 10 personas del colectivo no muestran su orientación sexual con ninguna persona de su centro de trabajo, cuando sí lo hacen fuera del ámbito laboral.
William se ha tenido que enfrentar a una nueva salida del armario cada vez que ha cambiado de empresa. Cada vez que entras a un trabajo nuevo, tú tienes que manifestar tu orientación sexual en algún punto, porque si no, no te puedes relacionar de forma normal con el resto de compañeros o compañeras en el trabajo o con tus jefes. Casi una obligación de salir constantemente del armario, que nos genera además mucho estrés, porque nunca sabes cómo va a reaccionar la gente dependiendo en qué contexto laboral te muevas. Este miedo no es infundado. En el último año, en torno a 200.000 personas LGTBI han recibido un trato desigual relacionado con la no contratación, el despido o la no promoción dentro de la empresa. Daniela, mujer transgénero, había trabajado en varias entidades bancarias a través de ETTs, de empresas de trabajo temporal. Un día llegó la que ella consideró su gran oportunidad laboral en una sucursal de Mallorca. Bueno, pues me presento mi primer día de trabajo a la oficina, se me acerca el director y la subdirectora y me dice que dónde voy así. Y yo, ¿cómo? ¿Que dónde vas así? No han explicado que soy mujer transgénero. No han dicho nada, no pasa nada, siéntate ahí. Me sentaron contra la pared en una mesa, 8 horas, y cuando llego a mi casa me encuentro con una carta de despido por no encajar con el perfil elitista de la entidad y por no llevar la indumentaria correspondiente, que era traje y corbata. Claro, yo no sabía cómo reaccionar. Cuando te pongo la denuncia a esta entidad por la transfobia, por lo que habían realizado contra mí, me encuentro que la ETT me dice que si yo denuncio, no me van a volver a llamar. Despedida por no encajar con el perfil elitista de la entidad. Ese fue el motivo de su cese. ¿Sabes lo que es verte 8 horas contra una pared y estoy sabiendo lo que está pasando? Porque yo de primera sabía lo que estaba pasando. Es que esa rabia, esa impotencia no la puedo expresar. Es que no sé expresarla con palabras. Es un dolor interno que no tiene expresión, porque no puedes hundirte y porque tienes que seguir viviendo y porque tú te has formado y te has preparado para no estar en la calle tirada. Para evitar este tipo de discriminaciones, en abril todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores tendrán que contar con un protocolo frente al acoso y con medidas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI, empezando por la formación de quienes se encargan de los procesos de selección en las empresas. Recursos Humanos es la puerta al mercado laboral. Ignacio Paredero es politólogo y sociólogo especializado en políticas públicas LGTBI. Las personas que están en la selección de personal tengan esta formación, esta sensibilización, para que no caigan en cuando ven a una persona trans automáticamente asumir que es una persona que no merece ser contratada porque es un problema, porque es un riesgo, que esto es algo que sucede muchas veces por desconocimiento y por prejuicios que hay que combatir simplemente con formación y con sensibilización. La normativa también obligará a atender la realidad de las familias diversas, igualando los permisos y otros beneficios sociales e incluyendo un régimen disciplinario que regule las sanciones contra la libertad sexual, sin olvidar los criterios objetivos para desarrollar una carrera profesional en igualdad de condiciones con el resto de la plantilla. Algunas empresas ya cuentan con planes de este tipo. Por ejemplo, el BBVA. Alicia transicionó durante la pandemia y en 2021 volvió a la oficina con su nueva identidad para liderar un proyecto con más personas a su cargo. Su caso sirvió para crear un protocolo de cambio de nombre en las bases de datos de la entidad bancaria. Empezamos con el procedimiento de cambio de nombre dentro de la empresa, algo que no existía hasta aquel momento porque no se había dado nunca el caso. Entonces utilizamos mi caso para elaborar un protocolo de transición interna, de cambio de nombre, en todos los diferentes sistemas del banco y demás. Pero tranquilamente yo he sido Alicia dentro del banco desde diciembre del 2021. Para llegar a este punto, las empresas deben realizar un diagnóstico interno, evaluar las políticas de recursos humanos y a partir de ahí establecer puntos de mejora para derrumbar las barreras que las personas que pertenecen al colectivo LGTBI se encuentran en el mercado laboral. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. En los colegios siempre se nos ha enseñado primero la gramática y después a leer, pero nunca se ha enseñado a comprender perfectamente el idioma y hablar, con lo cual la gente, las personas carecen completamente de esas competencias tan importantes. Información, miradas.
My administration has taken action to abolish all discriminatory diversity. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. Las personas que están en la selección de personal tengan esta formación, esta sensibilización, para que no caigan en, pues eso, en cuando ven a una persona trans automáticamente asumir que, bueno, pues es una persona que no merece ser contratada porque es un problema, porque es un riesgo. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Ser